Bien, si usted lleva tiempo de ser cristiano, se habrá preguntado en algún momento, como a muchos nos ha pasado, Señor, ¿por qué me salvaste a mí? Y esta pregunta no la hacemos como pensando en nuestras virtudes, sino más bien cuando la lucha se pone más difícil, cuando nos vemos indignos, cuando nos vemos débiles, cuando comenzamos a mirarnos tanto a nosotros, le preguntamos a Dios, ¿por qué me salvaste a mí? No sé si a usted le ha pasado, pero si alguna vez le ha pasado, probablemente es porque en esa temporada de su vida usted ha dejado de ver la gracia de Dios y ha estado mirándose a usted en sus debilidades. Pero el Espíritu no nos lleva a cuestionarnos acerca de por qué nos salvó sin dejarnos con una respuesta clara. Les decía que el Espíritu nos lleva a cuestionarnos por qué fuimos salvos, porque Él quiere darnos esa respuesta y no solamente quiere contarnos o recordarnos por qué somos salvos, sino también cómo fuimos salvados y para qué fuimos salvados. Y cuando tú estés luchando en tu corazón con esta meditación, yo espero y mi oración es que este pasaje que vamos a estudiar a continuación sea en tu memoria ese recordatorio y la respuesta clara de Dios a estas preguntas. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Vamos a leer los versículos y a estar estudiando los versículos del 1 al 10. Si ya están allí, pueden seguir la lectura conmigo. Yo voy a leer en favor de ustedes. Dice así la palabra de Dios. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. En la introducción de esta carta, yo les he comentado a ustedes en el primer sermón que la estructura es bastante básica y la estructura misma nos habla acerca de cuál es la idea que vamos a ver por toda la carta de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Y la estructura es acerca de Pablo desarrollar una doctrina acerca de la salvación muy clara. Incluso el texto que hemos leído es central en esa enseñanza acerca de la salvación soberana que Dios provee al pecador. Pero no es solamente darnos doctrina acerca de cómo Dios nos salvó, sino también desarrollar en esta carta una ética cristiana, es decir, una serie de principios que nos van a ayudar a nosotros cómo vivir en este mundo. Entonces, fíjate que la intención de Pablo es enseñarnos cómo fuimos salvos, para qué fuimos salvos, y también decirnos cómo debemos vivir a la luz de esa salvación. Y en la alabanza que vimos en la introducción del capítulo 1, Pablo comenzó a dar ciertas luces acerca de cómo fuimos salvos. Ahí hay principios, pensamientos muy profundos, como la elección soberana de Dios, el sello del Espíritu Santo, la obra redentora de Cristo en la cruz. Pero también vimos luces de esta idea de Pablo en la oración que él le testifica a los efesios que él hacía por ellos. Si recuerdan,
Él oraba para que ellos pudieran ser iluminados en su corazón y pudieran conocer mejor a Dios y pudieran saber cuál es la esperanza que ellos tienen, cuál es la herencia que ellos tienen, cuál es el poder que obra en favor de ellos. Porque lo que Pablo quiere no es solamente darnos una visión de nuestra salvación, sino también darnos una manera de vivir consecuente a esa visión de la salvación. Es por eso que en este texto hoy veremos la explicación que Pablo hace o que da a los efesios de cómo Dios les dio vida espiritual y el propósito por el cual Dios les dio esa vida espiritual. Esa es la idea central de este texto. Por eso he titulado este sermón, Dios nos dio vida para que vivamos para Él. Y en ese título usted va a recordar la idea principal de este sermón. Dios nos dio vida para que vivamos para Él. Y en esta explicación, Pablo desarrolla respuestas a tres preguntas particulares. ¿Cómo Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Y para qué Dios nos salvó? Esas son las tres preguntas que vamos a estar respondiendo. ¿Cómo Dios nos salvó? ¿Por qué? ¿Qué motivó a Dios salvarnos? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Y para hacer esta exposición, Pablo comienza, y sería el primer punto de este sermón, mostrándonos, tomándose tiempo para mostrarnos la condición de muerte de las personas sin Cristo. Anótelo ahí en sus apuntes, el primer punto, la condición de muerte de las personas sin Cristo. Para empezar la explicación de cómo fuimos salvos, Pablo entonces empieza mostrándonos una radiografía detallada de cómo es la condición del ser humano sin Dios. ¿Cómo estábamos nosotros los creyentes antes de ser creyentes, antes de ser cristianos, en esa misma condición en la que está todo hombre? Mira lo que dice los versículos 1 y 2. Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Fíjate que esa primera frase es como un milagro glorioso. Cuando Pablo está hablando de que Jesús nos dio vida o de que Dios nos dio vida, está dando por sentado que entendemos que esta vida es una vida espiritual, porque físicamente estábamos vivos, pero espiritualmente nos muestra que en realidad estábamos muertos en delitos y pecados. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Y esa es la primera idea. ¿Cómo es la condición del hombre antes de que Dios lo salve? Él está muerto espiritualmente. La muerte espiritual, amados hermanos, se traduce como esa separación de Dios. Ya no podemos tener relación con Dios. En ese sentido, todos los seres humanos nacemos muertos en delitos y pecados. De tal manera que cuando un bebé, cuando un niño de 1 año, de 8 meses, peca, es rebelde, es desobediente, no se convierte en pecador en ese momento. Más bien él peca porque nació pecador. Y así es la condición de todo hombre. Todos nosotros, los que estamos aquí que somos creyentes, estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición de muerte, de muerte. Y vamos a entender un poco acerca de qué significa esto de la muerte espiritual. ¿Qué significa estar separados de Dios? Y Pablo nos explica que esta muerte espiritual consiste en una esclavitud, vamos a decirlo, a 3 niveles, o a 2 en realidad. Uno externo a nosotros y otro que es interno de nuestras almas. Presta atención, continúa en el versículo 1 Pablo diciendo, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo describe Pablo la muerte espiritual de las personas? Esclavitud. En este versículo nos muestra 2 cosas a las que todo ser humano es esclavo. Número 1,
la corriente de este mundo. Y número 2, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Los efesios podían entender lo que Pablo estaba diciendo. ¿Por qué? Recordemos Hechos 19. ¿En qué contexto fue que comenzó la iglesia en Éfeso? Habría brujería. Muchos de los cristianos antes practicaban la hechicería. Tenían libros de hechicería. Inclusive Éfeso era reconocida como la capital de la adoración de la diosa Diana. Si recuerdan cuando leímos eso en Hechos 19, usted lo puede poner allí, Hechos 19, para profundizar un poquito de cómo ellos veían actuar la corriente de este mundo. Y no solo eso, sino que el capítulo 19 de Hechos nos muestra cómo es que ellos estaban influenciados. Ellos se levantaron en contra de Pablo. Ellos se levantaron en contra de la iglesia porque decía, esta gente está dañándonos el negocio. Esta gente está dañando nuestra adoración a Diana y no podemos permitir eso. Ellos estaban con el entendimiento tan entenebrecido que amaban la corriente de este mundo. Amaban estar bajo la operación del espíritu de los hijos de desobediencia, que es Satanás. Entonces, para que tú entiendas, amados, la descripción que Pablo nos está diciendo es como, piensa tú en un cadáver humano que está en la profundidad del océano atado a cadenas. No hay forma de que ese cadáver tenga vida en esa condición. ¿Por qué? Porque si él llega a respirar, supongamos que algo pasa y comienza a respirar, ¿qué lo mataría enseguida? La presión del mar, ¿verdad? El frío que hace allí debajo, la falta de oxígeno. Él no podría hacer otra cosa más que respirar agua y moriría nuevamente. Ahora no puede subir a la superficie porque está atado a cadenas. De ninguna manera, pero el punto no es solo que él está muerto, sino que todo lo que lo rodea externamente lo mantiene allí bajo esa presión, bajo esa muerte, bajo esa condenación. Y así estábamos todos nosotros. Si tú revisas cómo era tu vida antes, los que son creyentes, ustedes revisan cómo era su vida, ustedes vivían conforme la corriente de este mundo. Hermanos, Pablo nos está diciendo aquí, por duro que parezca, que la corriente de este mundo es demoníaca. Satanás está detrás de todas las filosofías huecas y vanas de este mundo. Toda esa agenda progresista, Satanás está detrás de eso. Todos estos gobiernos malvados, Satanás está detrás de eso. Satanás tiene influencia en el Congreso. Satanás tiene influencia en la presidencia. Satanás tiene influencia en las Naciones Unidas. Satanás tiene influencia en todas las esferas de la política y de la sociedad. Satanás tiene influencia real sobre todas las cosas, de tal manera que cuando el autor dice aquí, el príncipe de la potestad del aire, ¿dónde está el aire, hermanos? En todas partes. De tal manera que en este mundo no hay un lugar en donde Satanás no esté ejerciendo una influencia importante. El mundo es ese sistema de antivalores contrario a Dios que Satanás utiliza para desarrollar su agenda anticristiana. Por eso, amados hermanos, una y otra vez vamos a encontrar a los autores bíblicos hablándonos de cuidarnos del mundo. Cuidarnos del mundo. Porque en el mundo está operando Satanás de una manera importante. Ayer leíamos en Santiago que se nos hablaba en el capítulo 4, en el ayuno, que no podemos tener amistad con el mundo, porque el que se constituye amigo del mundo se hace a sí mismo enemigo de Dios. Juan en su primera carta, cuando habla de las características de un verdadero cristiano, dice que un verdadero cristiano aborrece las cosas de este mundo. No vive conforme a las cosas de este mundo. Pero si esta imagen de ese cadáver encadenado en lo profundo del mar no es suficiente para que tú entiendas cuál era la condición del ser humano, Pablo continúa hablándonos no solo de la situación externa de nuestras almas, sino también de la condición interna de nuestro ser. Fíjate el versículo 3. Entre ellos, también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos como en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Pablo nos está diciendo que no solo no podíamos darnos vida por la condición externa, sino también por la condición interna. ¿Cómo estaba internamente nuestra alma? Estaba esclavizada a las pasiones de nuestra carne. Esto explica por qué para nosotros desde pequeños es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Esto explica por qué un niño, sabiendo que tiene que decir la verdad, se le hace muy difícil hacerlo. Y se le hace supremamente tentador decir mentiras. ¿Por qué? Porque está esclavo a sus propios deseos. Ama tanto su pecado que él es gobernado por sus deseos pecaminosos. Y así todo niño y así todo adulto en este lugar, sin Cristo, todos nosotros estamos sometidos a nuestra propia esclavitud del pecado. No puedes quitarte el pecado de encima. No puedes dejar de buscar satisfacer los deseos de la carne y de la mente, lo cual hace que todos los hombres sin Cristo tengan una condenación en común. El texto nos dice que ellos son, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa hijos de ira? Dignos del justo juicio de Dios. Todos los seres humanos. No hay nadie que se escape de esto. Nadie es diferente a esta situación. Por dentro estábamos tan secos que si quitamos toda la presión exterior, si quitamos toda esa esclavitud exterior, no podríamos tampoco darnos vida, porque dentro de nosotros hay una naturaleza que para Dios es detestable. Es detestable. Y la idea principal de esta descripción que Pablo hace de todo hombre sin Cristo tiene como propósito resaltar que no hay manera humana en que el ser humano pueda ser salvo. No hay forma humana en que podamos salir de la condición de muerte espiritual. No hay forma humana, no hay nada que tú y yo podamos hacer para salir de esa condición de esclavitud del pecado. Recuerdo que un viejo amigo que ya falleció, cuando hablábamos de estos temas, para él era muy difícil entender que estamos así de dañados. Porque él decía, pastor, pero es que yo no veo que yo sea así de malo. Yo no veo que yo fuera así de perverso, así de maldito, así de dañado. Y en la medida en que íbamos conociendo más acerca de la Escritura, él se iba dando cuenta más y más. Me gustó mucho esa experiencia con él, porque él decía, yo me resisto a creer que todos los seres humanos somos así de malos. Para él, la doctrina de la depravación humana era difícil de entender, no porque la Biblia no hable de ello, sino porque la palabra depravación nos ofende. Que nos digan que estamos muertos en delitos y que la inclinación constante de nuestro corazón es del continuo solamente al mal. Amados, eso ofende nuestro corazón. Yo no soy así de malo. Y lo que la Escritura dice aquí no es que todos somos, todos estamos cometiendo pecados horribles. Está diciendo que tú eres capaz de cometer el peor pecado y si no lo has cometido, ha sido por la pura gracia de Dios. Porque todos aquí somos capaces de cometer el peor pecado que tú te puedas imaginar. Todos. ¿Por qué? Porque todos estamos muertos en delitos y pecados. Todo. Y necesitamos reconocer esta realidad. Porque al reconocer esta realidad, entonces vamos a apreciar, vamos a valorar el milagro de la salvación que Dios obró. Para nosotros, como dijo Jesús, es imposible salvarnos, pero para Dios nada es imposible. Y creo que no solamente Pablo nos muestra esta radiografía de la condición del ser humano sin Dios para que valoremos la salvación, sino también para que conozcamos y podamos discernir cuál es el estilo de vida que Dios aborrece. Porque si Dios me sacó de ese estilo de vida en el que yo estaba antes, yo no puedo volver a eso. Porque si Dios me sacó de allí es porque Él aborrecía esa situación.
Él aborrecía esas cosas. Y si yo he sido rescatado por Dios, yo no debería ser como el puerco que después que lo bañan, va y se revuelca nuevamente en el lodo. Al contrario, el creyente debe buscar más bien la vida que agrada a Dios, que lo veremos al final de este pasaje. Pero entonces yo quiero que reflexionemos brevemente hasta este punto. Amados, ¿cómo ven ustedes la corriente de este mundo? ¿Le parece que debería ser algo que los cristianos toleráramos? ¿Le parece que esta corriente satánica que está introducida en la música, que está introducida en las películas, que está introducida en las redes sociales, que toda esta corriente que jala hacia el pecado debiera ser algo que miráramos como con tolerancia pasiva? De ninguna manera, hermanos. Yo le ruego al Señor que te ayude a entender hoy que Satanás está detrás de todo eso. Y Él tiene una agenda que está desarrollando detrás de todo eso. ¿Te has dado cuenta cómo este mundo está completamente contaminado por la influencia demoníaca del maligno? Es así. Es así. En todas las esferas de la sociedad, Satanás tiene mano metida. Como creyentes nosotros debemos ver esa realidad con sobriedad, pero también con temor. Por eso en el capítulo 6 Pablo comienza a decirnos cómo es que debemos hacer esa lucha espiritual, ¿sí? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice él, sino contra huestes, principados espirituales en las regiones celestiales. Y para eso también hay un consejo. Pero volviendo acá, Pablo quiere mostrarnos una realidad, una mala noticia que nos conduce a la buena noticia. Y la buena noticia es que Dios nos dio vida, ¿verdad? Y vamos a entrar entonces al segundo punto de este sermón, que es por qué y cómo Dios nos dio vida en Cristo. ¿Por qué y cómo Dios nos dio vida en Cristo? Es decir, ¿cuál es la razón que lo motivó a darnos vida en Cristo? Dice el versículo 4 y el 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvos. Si usted tuviera que responder la pregunta, ¿qué diría? ¿Por qué Dios te salvó? Porque Él es rico en misericordia. Porque quiso amarnos con su gran amor. Y me encanta que aquí hace ese énfasis, ¿no? Nos amó aun cuando estábamos muertos. Si notas el énfasis de Pablo, es que tú no podías hacer absolutamente nada para tu salvación. Dios fue el que hizo posible la salvación del pecador. Tú no hiciste y no podías hacer nada porque estabas muerto. Y cuando estabas muerto, y esto es precioso, hermanos, Dios te amó. Cuando estabas muerto, Dios te amó, no te quiso dejar allí. Este es uno de los peros más importantes de la Biblia. Luego de tremenda radiografía, este pero viene a darnos buenas noticias. Las buenas noticias del amor de Dios en Cristo Jesús. Por gracia nosotros fuimos salvados. Él quiso salvarnos porque su naturaleza es amor. ¿Sí recuerda lo que dice Juan en primera de Juan 4:8? Dios es amor y todo el que es nacido de Dios ama, porque Dios es amor. Porque Él nos salvó por amor, y en esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros primero, en que Él envió a su Hijo para morir en la cruz por nuestra justificación. Amados, Él, solo Él, podía amar y salvar a pecadores como nosotros. Solo Dios podía amar y salvar a un pecador como yo. Solo Dios podía amar y salvar a un pecador como tú. Solo Dios puede, a los que no son creyentes, solo Dios puede amarte y salvarte a ti, nadie más. Si Él no nos ama,
no podríamos ser salvados. Y eso te habla a ti de lo profundo que es el amor de Dios. ¿Por qué entonces cuando tú te preguntes, Señor, ¿por qué salvaste a un pecador como yo? ¿Cuál es la respuesta del Espíritu? Bueno, el Espíritu quiere que sepas que es porque Él te amó. Recuerda que es porque Él te amó. Porque Él te amó. Porque Él quiso mostrarte su amor. Es por eso que ahora vemos la forma, el cómo fue que Dios nos amó. Versículo 6. Y con Él, hablando de Jesús, nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde ha leído usted algo parecido a eso? Y con Él nos amó, con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales. En el capítulo 1, ¿recuerdas la oración de Pablo? ¿Cómo oraba Pablo? Vayamos allá al versículo 20. Vamos a leer desde el contexto, 18. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados. ¿Para qué? Versículo 19. Para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su poder. ¿Y qué dice que es ese poder? Ese poder obró en Cristo. Cuando, ¿qué hizo con Cristo? Lo resucitó entre los muertos y después, ¿qué hizo? Lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado. Es decir, fíjate, nosotros cuando somos salvados estamos tan unidos a Jesús que su muerte es la nuestra, que su resurrección es la nuestra, que su posición en el cielo es la nuestra. Y esto es precioso, hermanos, porque Dios nos dio vida para unirnos a Cristo, unirnos en su muerte, unirnos en su resurrección, unirnos en su trono de gloria. Nosotros, hermanos, cuando fuimos salvados por Dios, debemos recordar que no merecíamos absolutamente nada de esto. No lo merecíamos, hermano. Tú no merecías ser resucitado en Cristo. Es el poder de Dios, el amor y el poder de Dios lo que te levantó de la muerte, te dio vida espiritual. En un sentido ya tú comenzaste a resucitar, porque espiritualmente estás vivo. Por eso Jesús dijo en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. Escucha estas palabras, el que cree en mí, aunque muera físicamente, estará vivo. ¿Por qué? Porque ha creído en mí, porque está unido a mí. Y si está unido a mí, está vivo. Ha resucitado y está sentado en lugares celestiales. Recuerda que eso de lugares celestiales es esa dimensión espiritual en donde ya somos salvos, en donde ya estamos con vida, en donde ya reinamos junto a Cristo. Esa unión mística que nosotros experimentamos cuando somos salvos en nuestra redención es por gracia. Recuerda, por gracia, porque Dios te amó incluso cuando eras peor de lo que eres hoy. Porque Dios te amó uniéndote a su Hijo en su muerte, resurrección y estatus. Pero también el texto nos muestra para qué fue que Dios nos salvó. Y ese es el tercer punto de este sermón. ¿Para qué Dios nos dio vida en Cristo? ¿Para qué Dios nos dio vida en Cristo? Recuerda que cada vez que preguntamos ¿para qué? ¿Qué estamos buscando? Un propósito. ¿Cuál fue el propósito? ¿A fin de qué tú nos salvaste, Señor? ¿Para qué tú nos salvaste? Ya sabemos el por qué, ya sabemos el cómo, pero ahora yo quiero que tú pienses, hermano, porque la meditación no termina allí, sino ¿para qué? Y lo que podemos decir en primer lugar es para la gloria de Dios. Tú y yo fuimos salvados. ¿Para qué?
para la gloria de Dios. Mira lo que dice el versículo 8, el 7, perdón. Versículo 7. A fin, y esa palabra a fin de, lo que nos habla es de propósito. A fin de, ¿para qué nos salvaste, Señor? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Al final, ¿para qué es nuestra salvación? Para la gloria de Dios. Que Dios salvara a un pecador como yo, da gloria a Dios. Que Dios salvara a un pecador como tú, da gloria a Dios. A mí me llama la atención porque es como, yo quiero que tú pienses esto, cuando tú caminas por una calle donde hay, no sé, tiendas estas de vestidos, boutiques, ellos ponen en su mostrador, ¿no?, el mejor vestido que puedan para que las personas lo vean y digan, wow, mira esa persona cómo cose de bien, mira qué vestido tan bonito, ¿no? Yo no creo que busquen el peor vestido, ¿verdad? Creo que buscan siempre el mejor vestido para ponerlo allí. Y lo que Dios está haciendo es eso. Yo quiero que el universo entero vea lo mejor que yo he hecho. Fíjate que dice, yo quiero mostrar en todos los siglos que vienen, quiero mostrarle a todo el universo las sobreabundantes riquezas de mi gracia para con cada uno. Entonces nosotros terminamos siendo como esos muñequitos. Somos los muñequitos, no el vestido. El vestido es Dios, la gracia de Dios. Nosotros estamos mostrando la gracia de Dios. Oye, Dios pudo salvar a un pecador como Pablo. ¡Wow! Dios pudo salvar a un pecador como Andrés. ¡Wow! ¡Qué increíble gracia! ¡Qué increíble gracia! Pero también Él es glorificado cuando es revelada su generosidad en nuestras vidas. Esto que voy a decir es un poquito difícil de entender, pero yo quiero que hagamos un esfuerzo por entenderlo. Cuando Dios te llama a salvación por medio de la predicación del Evangelio, Él te está diciendo, ven a Cristo. Y tú tienes que responder con fe y arrepentimiento, ¿verdad? Él nos llama y nosotros debemos responder con fe y arrepentimiento. Pero presta atención a eso. Sería imposible que nosotros pudiésemos responder con fe y arrepentimiento si Él primero no nos transforma. ¿Sí se entiende? Cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven, sal de la tumba. Hermanos, Lázaro estaba muerto, él no podía oír. Es necesario que Dios traiga esa regeneración, esa vida espiritual, para que entonces ahora Lázaro se levante y diga, es Jesús quien me está llamando, y camine hacia la entrada. Sin el poder vivificador de Dios, es imposible responder con fe. Por eso aquí hace la claridad. Aún la fe con la que ustedes responden al llamado es don de Dios. Tú no lo viste cuando llegó, pero cuando el Evangelio llegó a tu vida, tú respondiste con fe, porque antes Dios te la dio. Por eso Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Si el Padre no lo trae, si espiritualmente en esa dimensión invisible para nosotros, tú no eres vivificado primero. Él primero te dio vida y después te dio el don de la fe. Y entonces tú pudiste responder con el don de la fe y el arrepentimiento. Amados, ¿por qué Dios quiso darnos fe? Vida y fe. Ahí dice el versículo final, para que nadie se gloríe sino solamente Él. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿A quién debe ser la gloria por nuestra salvación? A Dios. Entonces, a la pregunta, ¿para qué somos salvos? La respuesta es para la gloria de Dios, para mostrar su generosidad, para mostrar su gracia,
para mostrar las riquezas abundantes de su gracia. Pero hay una segunda razón en este texto. Es donde quisiera enfocarme estos últimos minutos. ¿Para qué fuimos salvados? Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Ese para que está allí, subráyelo, porque está hablando de propósito. ¿Para qué Dios me hizo de nuevo? ¿Para qué Dios me creó en Cristo Jesús? ¿Para qué me dio vida y salvación? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora yo quiero que tú entiendas esto. Justo en el versículo anterior, ¿qué nos dijo Pablo? Ustedes son salvos no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego dice, ustedes fueron creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces yo quiero que tú entiendas cuál es el papel de las obras. Primero que todo, tener vida en Cristo es igual que ser salvado en este pasaje. Y es igual a ser creado en Cristo. Es lo mismo. Que Dios nos haya hecho creados en Cristo. Eso es que nos salvó. Eso es que nos dio vida en Cristo Jesús. Pero hay un propósito, su gloria, pero también que nosotros hagamos buenas obras. Y lo interesante de esto, hermanos, es que entonces yo voy a caminar en esas buenas obras, pero no porque yo las hice, sino porque Dios las preparó de antemano. A mí me encanta porque Efesios habla mucho de ese antemano, como Dios, antes de siquiera pensar en la salvación de Andrés, ya había preparado obras buenas para que él anduviera en ellas. Pensemos en este ejercicio, en este servicio que yo les estoy prestando a ustedes de la predicación. Es una buena obra, ¿verdad? Es para la gloria de Dios. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para lograrlo. Pero eso no es porque yo soy un buen pastor. No, es porque de antemano Dios preparó esta buena obra para que yo la hiciera, de tal manera que ¿a quién es la gloria? A Él. Yo sin Él no puedo hacer esto. No puedo comunicar efectivamente la palabra de Dios. Si Dios no es quien prepara esta buena obra, yo no podría de ninguna manera hacerlo. De ninguna manera. Cuando nosotros pensamos en la Escritura, en buenas obras, toda buena obra tiene 3 características. Número 1, es conforme a la ley de Dios. Toda buena obra tiene 3 características. Es conforme a la ley de Dios. Pero también es una obra que se hace con fe en Jesús. Si tú cumples la ley sin fe en Jesús, eso es una obra muerta. Porque recuerda que sin fe, como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. No solo debo cumplir la ley, sino que debo cumplirla por fe en Jesús. Si yo cumplo la ley por fe en Jesús, entonces estoy haciendo una buena obra. Y no solo eso, sino que debe tener una tercera característica, que es para la gloria de Dios. Entonces, conforme a la ley, con fe en Jesús y para la gloria de Dios. Esas buenas obras, Dios las preparó para nosotros. De tal manera, me encanta porque Pablo en sus cartas siempre dice esto. Dios nos ha dado abundantes recursos de su gracia para que nosotros andemos en buenas obras. Para que nosotros andemos en buenas obras. Así que nuestra resurrección espiritual, nuestra salvación es para su gloria. Nuestra fe es para su gloria. Nuestra vida andando en buenas obras es para su gloria, porque Él las preparó de antemano para nosotros. Pero ¿cuál es entonces el papel que juegan aquí las buenas obras? Por predicar la palabra, yo no voy a entrar al cielo. Escucha, por favor. Ninguna buena obra hace que yo entre al cielo. Es al revés. Por cuanto ya Dios me sentó en los lugares celestiales, es que yo puedo andar en buenas obras. Es al revés. Por cuanto ya yo soy salvo, es que puedo andar en buenas obras. Y estas buenas obras son la evidencia de que he sido salvado. Es la evidencia de que he nacido de nuevo, de que he sido creado en Cristo Jesús. Así que este pensamiento, amados, debería ser que nosotros hoy respondiéramos con gratitud
y gloria a Dios. Porque la alabanza que Pablo hace por esta salvación tiene todo el sentido del mundo. Porque para nosotros no hay ningún aplauso, pero para Dios es toda la gloria. Por eso, el llamado a cada uno de nosotros es que mostremos evidencias de la gracia salvadora con una vida que camina en buenas obras. Amén. Mostremos evidencia de la gracia salvadora en Cristo, andando en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ella. Alegrémonos de saber hoy que podemos andar en esas buenas obras, no por ti ni por tu fuerza, sino porque Él las preparó para que tú estuvieses en ellas, lo cual quiere decir que son posibles. Piensa en tu lucha más grande con el pecado, como creyente. ¿Con qué cosas estás luchando? Y tú miras como vencer ese pecado como algo tan imposible. Entiende que Dios hizo que apartarte de ese pecado sea una buena obra que Él ya preparó de antemano para que tú anduvieras en ella. Tienes esperanza y esas son buenas noticias. Jesús ya hizo posible que tú pudieras andar en buenas obras. Yo quisiera dirigirme a aquellas personas que están aquí que no son creyentes. Este texto es uno de los textos más claros acerca de tu condición. Si tú estás en este lugar y tú no eres cristiano, yo quiero que tú sepas que tú estás muerto en delitos y pecados. No tienes la vida de Cristo. Si mueres, morirás en condenación. Eres esclavo de Satanás. Si tú no eres cristiano, tú eres esclavo del pecado. Eres esclavo de la corriente de este mundo. Y vives en este mundo sin esperanza, sin Dios. Eres hijo de ira, lo mismo que el resto de los seres humanos que no están con Dios. Pero para ti hay una buena noticia. Si tú estás entendiendo esto que yo te estoy diciendo, es porque Dios quiere mostrarte un mejor camino. El camino del amor de Él en Cristo Jesús. El amor de Dios nos ofrece vida nueva. El amor de Dios nos ofrece libertad del pecado. El amor de Dios nos ofrece salvación. El amor de Dios nos ofrece que al poner nuestra fe en Él seamos perdonados de toda nuestra culpa y ya no seamos más hijos de ira, sino que ahora seamos hijos de Dios. Así que la invitación para ti es que pongas hoy tu esperanza en Jesús. Hoy es el día, no esperes a otro día. Hoy es el día en que tú debes poner tu esperanza en Jesús. No es casualidad que hoy tú estés aquí y estés escuchando este mensaje. Dios quiere darte vida y quiere darte una vida nueva, abundando de buenas obras. Así que en conclusión, hermanos, este pasaje de hoy es la exposición de Pablo acerca de cómo fuimos salvados, de por qué fuimos salvados, por su amor, por su gracia, y de para qué fuimos salvados, para que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, para que dejes de pensar tanto en tu incapacidad y pongas tu mirada en el poder de Dios que excede cualquier debilidad nuestra y que está obrando a nuestro favor. El poder de Dios está allí para ti si crees. Así que Dios nos ha dado vida espiritual a pecadores que estábamos muertos en delitos y pecados para mostrar la gloria de su gracia y para producir vida de buenas obras. Así que al salir de aquí, hermanos míos, seamos diligentes en evidenciar con nuestra manera de vivir la salvación gloriosa de Dios que muestra al universo las sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Oremos.